Con Tatiana Cloutier, nomás que tenemos ahí, no nos ha contestado, o si gustas ahorita volvemos contigo, vamos con los presidenciales, o si puedes entrar ya a analizar PGnomics, Eduardo, Claro ¿cómo que sí, estás? con mucho gusto, claro, a la hora que tú dispongas. Gracias, Pues bien, no, pues, Alberto, gusto en saludarte. Felicidades a las mamás que exacto, te felicidades a escuchan, las que han de mamás, ser exactamente, muchísimas. así es. A ver, ¿cómo ves? O nos aventamos ya con el análisis, como tú Si digas. quieres, Ya con tienes, mucho ¿verdad? gusto, ¿eh? Ya tienes, Sí, sí. pues adelante, adelante. Mira, yo creo que cualquier documento que ofrezca luces sobre cómo piensa ejercer el gobierno en caso de llegar a la presidencia, aporta. Yo festejo que haya dado al electorado más vertientes que puedan analizar hacia dónde iría su ejercicio gubernamental. Eh, por supuesto que aporta este documento. Me parece que en lo general tiene cuestiones muy genéricas, perdón por la redundancia, pero muy generales, en donde valdría la pena que explicara un poco más el cómo, que es donde está regularmente el diablo. Hay cuestiones muy importantes que me parecen plausibles incluso, como pudiera ser la intención de ejercer una distribución equitativa de la riqueza. Señala que 4 mexicanos concentran el 9% del Producto Interno Bruto. Claro que sí, y me parece que está muy bien visto lo que comenta este documento. Hay cuestiones que me parecen que están cojas. Por ejemplo, habla de fomentar la diversidad del sistema bancario. Yo no sé si habla de más bancos o de más instituciones financieras que pudieran captar el ahorro del pueblo mexicano. Pero si habla de tener un sistema bancario más robusto, vale la pena decir, los acabo de contar, son 45 bancos comerciales los que existen en el país, 6 bancos de desarrollo y hay 51 oficinas de representación de bancos extranjeros. Yo creo que el problema no es tanto tener más bancos, sino el incorporar a más mexicanos a la bancarización. Por ejemplo, hay aproximadamente 800 municipios sin una institución bancaria o sin un cajero, es decir, de 2.446 municipios hay 800 que no tienen esta facilidad. Estamos hablando que prácticamente el 50, poco más del 50% de la población, cerca del 60% de la población, no tienen alternativas para ahorrar en una institución bancaria o no tiene contacto con con instrumentos de ahorro o de financiamiento, y me parece que ahí valdría la pena decir que no es tanto más bancos, sino una bancarización más general, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, que no me gustaron del todo, habla del gobierno como motor del crecimiento. En estricto sentido, si vemos el gasto público, pues sí podemos decir que es un motor del crecimiento. Sin embargo, el gobierno es un rector de la actividad económica. El gasto público puede detonar la actividad económica, pero tiene que especificar en qué áreas piensa detonar el crecimiento. Por ejemplo, la infraestructura me parece que es un asunto fundamental que él, por cierto, que él señala como intención el aumentar la infraestructura en el país. Habla, por ejemplo, de aumentar y diversificar las exportaciones. Yo creo que valdría la pena que especificar un poco más sobre detonar las vocaciones productivas de las regiones en el país, reducir la concentración que tenemos en el mercado estadounidense, buscando mercados afines a segmentos que aún no exportan, incluso sustituir importaciones susceptibles de ser sustituidas y tratar de fomentar que las pymes exporten a mercados que les son afines, como pueden ser el Gran Caribe o Centro y Sudamérica en general, ¿no? Habla, y aplaudo esto, que no piensa hacer una adjudicación directa de contratos. Habla de no nuevos impuestos ni aumentar los que existen. Me parece que es la copia a Peña Nieto, pero Peña Nieto no hizo una reforma fiscal realmente satisfactoria que fuera promotora de la actividad económica. Por ejemplo, no menciona la evasión fiscal, la elusión fiscal de las empresas, o bien no habla de cómo va a atacar el problema de la economía informal, que es muy importante y que tiene que ver finalmente con la captación de los impuestos, ¿no? Abatir el déficit comercial de granos básicos. Yo aplaudo esta decisión, a pesar de que el presidente de la República considera que es absurdo pensar en la autosuficiencia alimentaria. Yo creo que no podemos bajar la guardia en este terreno, y el documento me parece que acierta al señalar que piensa abatir el déficit comercial en granos básicos. En fin, en general,
También señala, por ejemplo, que la inflación es un reflejo de una mala conducción económica del gobierno. Yo creo que la inflación no es un problema, es el reflejo, es el síntoma, y en el caso específico del descontrol que vivimos en el 2017 y que parece entrar en control en el 2018, sabemos específicamente qué fue lo que detonó la inflación en México. Fue la liberalización de los energéticos, específicamente de las gasolinas, cuando tenemos 7 de cada 10 litros en la necesidad de importarlos, y la tendencia del mercado internacional en terrenos de energéticos es aumentar el precio del petróleo, y más con esto que acaba de suceder con el señor Trump, que acaba de romper lazos de cooperación con Irán. Es decir, en general, digamos, es una buena estrategia, puede evitar que algunos miedos sigan manteniéndose en el mercado de los electores, y me parece que bien haría en especificar algunos puntos que, si bien son generales, merecerían mayores detalles para poder hacer un balance, pero en general es un buen documento. En general me parece que apunta líneas fundamentales, y pues agradecería como elector que me diera algunos otros detalles, porque son los que hacen falta para tener una idea un poco más completa sobre cómo piensa gobernar en caso de llegar a la presidencia. Puntos dices que falta explicar, por ejemplo. Por ejemplo, a mí el asunto de la bancarización me parece que es importante, incluso podría atender a una de las instituciones fundamentales de la banca comercial mexicana. ¿Qué piensa hacer con los bancos? ¿Cómo piensa apoyarse en los bancos para aumentar la bancarización? Me parece que sería plausible que diera algunos detalles sobre cómo piensa abatir el problema de la injusta distribución del ingreso, que es un problema neurálgico en el país, que me parece que el diagnóstico es muy certero, y me parece que en eso tenemos que ejercer una política consistente y muy positiva en resultados, si realmente queremos evitar que el país esté quebrado en dos segmentos: los que tienen lo mínimo o un poquito más de lo mínimo, y los que no tienen prácticamente nada. Es decir, el país está dividido entre quienes están en la pobreza extrema, 50, 52, 55% de la población, y quienes tienen lo básico para poder mantenerse y ejercer quizá un poco de ahorro. Ese es un asunto importante, es un asunto estructural relevante, y valdría la pena que diera algo más de detalles. Y pues, por supuesto, cuál sería su política en materia de energética, si piensa revertir la reforma energética, y si piensa dar un paso adelante en lo que verdaderamente podría ser una reforma fiscal, orientándola hacia una reforma fiscal que fomente la actividad económica y que no solamente sea de captación, que no sea una política basada en obtener la mayor cantidad de dinero, sino en fomentar y facilitar la realización de negocios para que estos negocios generen riqueza, y esa riqueza genere también una mayor derrama en los impuestos, Luis Alberto. Bien, ¿y cuál sería lo mejor que rescataras de ahí? Lo mejor, indudablemente, y por mucho, me parece que es señalar la necesidad de distribuir mejor la riqueza que se genera en el país. Me parece que ese es el punto para el futuro del país, indudablemente. ¿Qué es que la qué puedes repetir? Procurar una justa distribución de la renta o del ingreso, es decir, que la riqueza que se genera en este país se derrame también hacia los sectores que están menos favorecidos por el desarrollo nacional desde hace ya varias décadas. Eso abate finalmente la pobreza. La pobreza no se abate dando dinero a los pobres, se abate generando las condiciones para que esas regiones que no están favorecidas por el crecimiento aprovechen sus potenciales y los desarrollen. Se genera equidad del ingreso cuando inviertes en escuelas, en hospitales, en infraestructura, sobre todo en aquellas regiones donde desafortunadamente no hemos invertido lo suficiente. Ahí es donde se responde a las necesidades del pueblo mexicano. ¿Y qué le mejoraría, si puedes reiterar? Porque ya tengo también a Tatiana Cloutier para hablar con ella y que nos explique Eduardo Torreblanca. Yo creo que le agregaría mayores detalles en este asunto de la distribución del ingreso. Yo creo que
le mejoraría algunos asuntos relativos al aspecto de la política fiscal, porque creo que el asunto de la evasión, elusión, que por supuesto conocen a la perfección, y sobre todo la necesidad de que pues tenemos que pagar más impuestos en el país, porque nuestro porcentaje de captación fiscal sigue siendo baja en relación a los promedios de los países de la OCDE. Entonces, condenarse a no crear nuevos impuestos o no aumentar los existentes puede quizás atarle de manos, y tiene que crecer la contribución de los ciudadanos, combatiendo la informalidad y tratando de obligar a las empresas, exhortar a las empresas a que paguen correctamente sus impuestos, porque para nadie debe ser un secreto que los grandes corporativos tienen despachos de ingeniería fiscal para, aprovechándose en la propia ley, tratar de evadir impuestos, y creo que es un asunto que tiene que atacar. Sí, más el perdón de sus deudas también, bueno, y todos los beneficios que de por vida han tenido los grandes corporativos o consorcios. Muchas gracias, Eduardo Torreblanca, te agradezco mucho como siempre. Como siempre, un placer estar contigo. Gracias, saludos a todos. Igualmente, Eduardo.